Juan 18, 10. No, nos quedamos en el 9 y hoy vamos a estudiar del 10 al 14. Del 10 al 14, entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente, Señor, gracias porque sin duda pues tú sigues disponiendo nuestras vidas y nuestros corazones para estar aquí, Señor, gracias por tu palabra, Señor, y por todo lo que ella produce en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú nos sigas afirmando, Señor, y que tú nos sigas mostrando con claridad cada una de tus verdades, Señor, que tú nos sigas revelando a tu Hijo a través de ella, Señor, y que verdaderamente por medio de tu Espíritu podamos alcanzar todo aquello por lo cual nos llamaste, Señor. Que sea todo de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que te quedes con nosotros en este tiempo y que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leerlos del 10, Juan 18, del 10 al 14. Juan 18. Ujú. ¿Lo leo? Por favor. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. ¿Qué es para el 14? Vamos al 14. Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Así es. Vemos que todos los discípulos en este momento habían afirmado valientemente su devoción a Cristo, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, en Mateo 26, versículo 35. Ujú. Que Pedro el dijo, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Así es. Entonces, eso había dicho Pedro, ¿verdad? Estaba, pues, convencido, ¿verdad? Que estaba dispuesto inclusive a morir por Jesús, ¿verdad? Y entonces en este momento en el que llegan a apresar a Jesús, él decide demostrarlo y rápidamente saca una espada y empieza a luchar, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo les había dicho en Lucas 22, del 35 al 38. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y a ellos dijo: cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también el alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Yo digo, y fue
Así es. Les dijo basta porque no era eso a lo que se estaba refiriendo, ¿verdad? Jesús les había advertido que desde ese momento en adelante la situación iba a cambiar y que los hombres los iban a tratar de una manera diferente, que los iban a empezar a ver como transgresores, ¿verdad? No estaba sugiriendo que usaran espadas para librar batallas, porque de lo que les estaba hablando no era de batallas físicas, sino de batallas espirituales, ¿verdad? De lo que les estaba hablando con respecto a sacar la espada es que tuvieran una manera de pensar en la cual estuvieran conscientes de que iba a haber oposición al mensaje del Evangelio. Mientras estaba con ellos, Él les había dado todo lo que necesitaban y les había protegido. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo regresa al Padre. Y entonces ellos van a tener que depender del Espíritu Santo y van a tener que ejercer la sabiduría para que el mensaje del Evangelio avance. En este momento, Pedro no entiende esto y toma las palabras de nuestro Señor Jesucristo de manera literal y piensa que debe de empezar la guerra, ¿verdad? Y entonces saca una espada para, dicho sea de paso, no es una espada de batalla, ¿verdad? Ni tampoco pudiera ser una daga, porque realmente en este tiempo y en esta fiesta realmente no, como judíos, pues no deben de llevar armas. Entonces, ¿qué tipo de arma es? Muy probablemente es un arma que les servía a ellos cuando hacían viajes y la usaban para defenderse de algún animal o algo así, ¿no? Entonces realmente no era una espada que se usara en la batalla, era realmente algo más corto, pero aún así él la utilizó y lo que quería hacer era pues darle en la cabeza a la persona esta, ¿verdad? Pero al final pues no sé, puede ser que trató de hacerle así, pero él movió la cabeza y finalmente termina cortándole la oreja, ¿verdad? Entonces vemos que sucede esto y Jesús se voltea con Pedro y le dice que no es así, ¿verdad? Y entonces esta acción que Pedro hace simboliza la rebelión en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pedro debía haber sabido que nuestro Señor Jesucristo sería apresado y que se iba a entregar de manera voluntaria a sus enemigos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. ¿Lo quieres ver? Sí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así es. Entonces era algo que se los venía diciendo y que ellos debieron de haber entendido, pero muy probablemente no querían creer, ¿verdad? No querían creer que esto iba a pasar, ¿verdad? Porque como seres humanos, pues nos aferramos a las cosas, ¿verdad? Pero esta era la voluntad de Dios.
que el Hijo de Dios padeciera y muriera. Y ninguno de los discípulos quería que muriera, pero esta era la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es como se tenía que hacer. Y entonces el hecho de que Pedro estuviera luchando manifestaba su rebelión contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Pedro cometió toda clase de equivocaciones, ¿verdad? Luchó contra el enemigo, usó el arma equivocada, tenía un motivo equivocado y consiguió el resultado equivocado, ¿verdad? Estaba poniéndose abiertamente a la voluntad de Dios y estaba finalmente estorbando la voluntad de Dios, ¿verdad? La obra que nuestro Señor Jesucristo vino a realizar. Aunque es de admirar la valentía que mostró y la sinceridad en el amor hacia su Maestro, realmente fue una demostración de celo, pero sin conocimiento. Esto es peligroso, ¿verdad? ¿Por qué fracasó en ese sentido? Bueno, porque cuando Jesús les estaba dando las instrucciones y les estaba diciendo lo que iba a pasar y les estaba diciendo que ellos finalmente iban a ser esparcidos, Pedro debió de haber estado escuchando, debió de haber estado poniendo atención y debió de haber estado meditando en estas cosas. Pero en vez de eso, se puso a discutir con Jesús. Le dijo a Jesús, no, eso no puede ser posible porque yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. O sea, eso que dices no es cierto, ¿verdad? Se puso a discutir cuando lo que debió de hacer es escuchar, ¿verdad? Y entonces, por no haber estado escuchando, cuando van al huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo les pide que lo ayuden a orar. ¿Y qué pasa? Se quedan dormidos, ¿verdad? Cuando debieron de haber estado orando. Entonces durmió cuando debió de haber estado orando y habló cuando debió de haber estado escuchando. Y finalmente terminó imitando a los mismos enemigos que vinieron a apresar a Jesús. ¿Se acuerdan? Que llegaron y no llegó Judas con 2, 3 soldados, ¿verdad? Habíamos dicho la semana pasada que llegó con una compañía, ¿verdad? O a lo mejor con parte de una compañía. Por ejemplo, en el versículo 12 de Juan 18, 12. Juan 18. Fuerte para que te oigamos todos. Entonces la compañía de los soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esta palabra que usa para describir a esta persona, el tribuno, ¿sí? La compañía de soldados ya hemos mencionado que era alrededor de 600 soldados, y la palabra el tribuno se refiere a un comandante que tenía bajo su cargo cerca de 1000 soldados, ¿sí? Entonces, como habíamos mencionado, probablemente no fueron todos, pero fue un gran número de soldados. ¿Por qué? Porque precisamente esperaban la oposición, ¿sí? Esperaban una resistencia, ¿sí? Y entonces iba un gran número de soldados, ¿verdad? Entonces, en este momento, Pedro hace exactamente lo que los enemigos de Jesús estaban pensando hacer. Y en este momento Pedro va a descubrir que el arma o la espada que los siervos de Dios deben usar
es la espada del Espíritu. ¿Por qué? Porque la espada del Espíritu es la que les va a ayudar a librar las batallas espirituales. Como vemos en Hebreos 4:12, ¿verdad? Hebreo 4:12. Gracias. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Y Pedro iba a aprender a usar esta espada, ¿verdad? Y la usó el día de Pentecostés y traspasó el alma de 3,000 personas. 3,000 personas reconocieron a Jesús y se convirtieron en ese momento. Jesús no necesitaba la protección de Pedro. Jesús mismo le dice en Mateo 26 del 52 al 54. ¿26 de qué? Perdón. Del 52 al 54. ¿Lo leo? Sí, por favor. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón, Hasta ahí, sí. ¿hasta ahí? Ya me sé. Sí. Gracias. O sea, fíjense, ¿y por qué dice más de 12? Bueno, porque ellos eran 12. Y entonces Jesús les dice, ¿no creen que yo pueda llamar a más de 12? Por supuesto, ¿no? Y entonces Jesús le dice a Pedro que se detenga, y en Lucas 22:51 nos revela que Jesús sanó la oreja de esta persona, ¿verdad? Lucas 22:51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Así es. Obviamente fue un acto de gracia, de misericordia, gracia hacia este personaje que venía junto con la compañía de soldados, y misericordia hacia Pedro, porque si Jesús no hubiera sanado la oreja de Malco, a Pedro lo podrían haber llevado preso e inclusive lo pudieron haber crucificado, ¿verdad? Entonces le sana la oreja y entonces ya no hay delito, ¿verdad? Porque la persona está restaurada, ¿sí? Pedro estaba actuando como uno de aquellos celotes judíos y no como un discípulo de Jesucristo.
nuestro Señor Jesucristo también estaba haciendo misericordia a este personaje. ¿Por qué? Porque si no le hubiera sanado la oreja, la persona ya no hubiera podido servir en el templo, ¿verdad? Porque una de las leyes ceremoniales es que las personas que servían en el templo no podían tener deficiencias físicas. Si no les podía faltar la oreja, el ojo, el dedo, o sea, había muchas cosas que estaban estipuladas. Entonces, de igual manera, nuestro Señor Jesucristo es misericordioso con esta persona. Y también en el sentido de que era un enemigo, ¿verdad? No sabemos si él también participó a la hora de que agarraron a Jesús. Sin embargo, Jesús no lo castiga como un pecador, sino que este fue el último milagro de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz, sanar a uno de sus enemigos. ¿Sí? Este milagro revela su gracia por nosotros, porque no sé si se acuerdan que en el primer momento en el que llegan, en vez de que Jesús se esconda, Jesús los sorprende porque sale al encuentro, ¿sí? Y les pregunta, ¿a quién buscan? ¿Verdad? Entonces, él tenía, vemos a través de este relato que él tenía toda la habilidad y el poder para realmente hacer lo que quisiese, ¿verdad? Tenía toda la habilidad y el poder para sanar una oreja sangrante, ¿verdad? Él tenía toda la habilidad y el poder para salvarse a sí mismo, para evitar el arresto, para evitar el juicio y para evitar la muerte. Pero voluntariamente se sometió a la voluntad de Dios y lo hizo por nosotros. Y entonces esto nos permite entender cuál es la manera de actuar que debemos de tener como creyentes. A veces es triste porque hay creyentes bien intencionados pero ignorantes que hacen uso de las armas o de la agresión en un afán de tratar de defender a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto fue lo que hizo Pedro. Hirió al sirviente del sumo sacerdote cuando en realidad no debía de haber hecho esto. Pedro dañó el testimonio de Cristo y dio la falsa impresión de que los discípulos de Cristo aborrecían a sus enemigos y trataban de destruirlos, cuando en realidad nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Y debemos orar por ellos. Vemos ahí, un poco más adelante, Jesús mismo menciona esto. Fíjense, ahí mismo en el capítulo 18 de Juan, versículo 36. Sí. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Así es. Y entonces él mismo habla acerca de que no es por la espada, ¿verdad? Y de alguna manera pues también está protegiendo a Pedro, ¿sí? Porque pues no se menciona esto que Pedro hizo. Pedro tenía una espada en su mano, pero nuestro Señor Jesucristo tenía una copa, ¿verdad? Pedro estaba oponiéndose a la voluntad de Dios
pero aquel que nos iba a salvar estaba aceptando la voluntad de Dios. Anteriormente Jesús había orado y le había pedido a Dios que si fuera posible no tomar esta copa, si había otra manera, pero al final dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿verdad? Estuvo dispuesto, porque no había otra manera. No había otra manera en la que pudiera salvarnos, ¿verdad? La copa representaba el sufrimiento que tendría que atravesar y la separación del Padre que experimentaría en la cruz. Eso era realmente lo que le preocupaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, Él no tenía ningún contacto con el pecado, en el sentido en el que Él no había experimentado la corrupción por el pecado, y en ese sentido había mantenido durante todo este tiempo y durante toda la eternidad pasada una comunión directa y constante con Dios Padre, ¿verdad? Pero en este momento, al beber la copa, iba a experimentar el castigo por los pecados, y al mismo tiempo iba a ser tomado como un pecador delante de Dios. Entonces esto iba a producir una separación entre el Hijo y el Padre, no total, ¿verdad? Porque no puede haber una separación total, pero sí una separación que le permitiera a Jesús recibir el castigo por tus pecados en los míos y pagar con su sangre nuestra salvación y perdón, ¿verdad? 3 veces hizo Jesús esta oración por la sensibilidad y el entendimiento que tenía del precio que se tenía que pagar para salvarte a ti y a mí. Su alma santa estaba conmovida hasta lo más profundo al contemplar el hecho de que iba a ser tomado como un pecador. En la Escritura con frecuencia se usa esta imagen de la copa para ilustrar la experiencia del sufrimiento y de la aflicción. Por ejemplo, en Isaías 51:17, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. así es. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Sí. Entonces, una de las cosas aquí es que, o sea, hasta el polvito que quedó en el fondo, ¿verdad? Todo, ¿no? Entonces, nos permite ver claramente que esta imagen de la copa es común, ¿verdad? Jesús había comparado estos sufrimientos con la acción de beber la copa y con la experiencia también del bautismo, ¿verdad? Le había dicho a sus discípulos, pueden beber de la copa que yo bebo, pueden ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado, que yo soy bautizado, y ellos le dijeron, podemos, ¿no? Entonces les dice, también ustedes van a beber de esa copa y también ustedes van a recibir ese bautismo, ¿verdad? Más adelante, en la cena, compara la copa con la sangre derramada para pagar por los pecados.
esto era algo que ellos tenían que entender, tenía que haber derramamiento de sangre, porque era lo que la ley exigía, ¿verdad? Beber la copa representa atravesar una experiencia difícil. De hecho, en los deportes, muchos de los premios o de los trofeos son diseñados como copas, que sugieren que los ganadores han atravesado una serie de experiencias exigentes, que han sufrido para lograr ese premio, para alcanzar este premio, ¿verdad? Entonces, esto es algo que está relacionado precisamente por lo que entendemos de lo que revela la palabra. Entonces, Jesús decide tomar esta copa porque es el Padre el que se la entrega. No se opuso a la voluntad, porque a eso vino, a hacer la voluntad de Dios y a terminar la obra que Dios Padre le indicó que hiciese, ¿verdad? En el Salmo 48 vemos cómo se relata esto. Salmo 48. Aquí, léelo aquí. No. ¿Quién leyó hace ratito? Ah, ok. Lupita, ¿lo tienes? Así es. Entonces, Dios Padre había preparado y medido el contenido de la copa que nuestro Señor Jesucristo debía beber. Y entonces Jesús sabía que no tenía nada que temer. Y esto es algo que nosotros también tenemos que apreciar y entender. No debemos de temer las copas que Dios Padre nos pone delante. Para empezar, nuestro Señor Jesucristo ya ha bebido la copa antes que nosotros, y nosotros lo único que estamos haciendo es seguir sus pasos. No necesitamos temer lo que hay en la copa, porque es Dios Padre el que la ha preparado para nosotros con amor. Si pedimos pan, jamás nos va a dar una piedra, y la copa que nos prepara jamás tendrá nada que nos dañe, ¿verdad? Esto no significa que no vaya a haber dolor o angustia, pero a la larga Cristo va a transformar ese sufrimiento en gloria. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado acerca de este concepto? No va a cambiar el sufrimiento por gloria, ¿sí? No es que te vaya a quitar el sufrimiento y en su lugar vaya a poner gloria, ¿sí? Sino que va a utilizar ese sufrimiento, y ese sufrimiento que está ahí va a ser transformado y se va a convertir en algo que traiga gloria al Señor. Ese mismo sufrimiento va a ser transformado y convertido en gloria. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Dios no quita unas cosas para poner otras. Dios transforma verdaderamente nuestras vidas, y todo lo malo lo transforma en algo bueno, en algo que dé fruto, en algo que traiga gloria a Dios.
Entonces, no necesitamos temer, ¿verdad? Jesús, de manera voluntaria, deliberadamente se entregó a sus enemigos. Le ataron y le llevaron. ¿A dónde le llevaron? ¿Qué dice el versículo 13? Un lugar que estaba cerca del huerto de Getsemaní. Anás, 18:13. Sí. Aquí era. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Así es. Fíjense, era sumo sacerdote aquel año, ¿no? Qué curioso. Esto es importante porque Anás fue sumo sacerdote hasta que los romanos lo destituyeron y pusieron a Caifás como sumo sacerdote. Esto es importante porque el sumo sacerdote había sido ordenado por Dios para que sirviera durante toda su vida hasta que muriera. Y esto nos permite ver que realmente la estructura religiosa de los judíos pues estaba desmoronando, ¿verdad? Realmente no había esa estructura que realmente buscara servir al Señor, ¿no? Estaba en una condición verdaderamente deplorable. Se piensa también que todo este tema de la venta de animales ahí en el templo, porque acuérdense que todos estos puestos que vendían los animales, que hacían cambio de monedas y todo esto, estaban en lo que se denominaba el atrio de los gentiles, ¿verdad? Y estaban haciendo todo un negocio. Bueno, todo ese negocio, ¿a quién crees que pertenecía? A la familia del sumo sacerdote. O sea que quienes estaban enriqueciendo a costa de la devoción del pueblo era la familia del sumo sacerdote, ¿verdad? Y curiosamente lo llevan a casa de este personaje, Anás, cuando en realidad él ni siquiera es el sumo sacerdote, ¿sí? Él fue nombrado, pero finalmente fue destituido por Roma y realmente no tiene ninguna autoridad, pero lo llevan ahí, ¿verdad? Fue una audiencia informal, no fue realmente un juicio, es ilegal, fue ilegal, fue brutal, ¿verdad? O sea, imagínate que le permiten a un guardia golpear al preso, cuando ni siquiera se ha dictado una sentencia, ¿sí? Ahora imagínate que una persona que no tiene ninguna injerencia en el juicio interrogue al preso. O sea, como para qué lo interroga si no tiene ninguna participación en lo que va a suceder. ¿De qué sirve? Es una burla, ¿verdad? Lo que estaba buscando Anás era alguna evidencia que pudiera dar lugar a un veredicto de pena de muerte. ¿Qué era lo que estaba enseñando Jesús? Estaba buscando una rebelión. Y Jesús se limitó a decir que le preguntaran a las personas que habían escuchado de él, porque todo lo que había dicho, lo había dicho en público, no había dicho nada en secreto, ¿sí? De hecho, el mismo Anás pudo haber ido a escuchar a Jesús, ¿verdad? Y posiblemente lo escuchó. Las preguntas acerca de los discípulos, estaban sus discípulos organizándose para derrocar al gobierno. Pensamos en el hecho de que Pedro agarró la espada y le cortó la oreja a este otro hombre. Pero
Jesús tuvo mucho cuidado de no decir nada en cuanto a sus discípulos, sino que dijo que los que lo escucharon podían dar testimonio de lo que él había hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin duda estaba protegiendo también a Pedro, ¿sí? La ley judía exigía que hubiera testigos antes de interrogar a un preso. Y Anás se pasó por encima toda la estructura de la ley, de los principios de la palabra de Dios, y incluso interrogó al preso sin siquiera pedir testimonio de testigos, ¿verdad? O sea, lo hizo todo mal. Y nos ponemos a pensar, ¿no era este el que había sido nombrado como sumo sacerdote? ¿No era este una persona que debía conocer los principios de la ley? Por supuesto. Pero realmente no les importaba. Y aquí vemos que realmente no les importaba la ley. Como dijeran comúnmente, se lo pasó por el arco del triunfo, ¿verdad? Finalmente, más adelante sabemos que contrataron testigos. Jesús conocía sus derechos, y cuando el guardia lo golpea, Jesús dice, ¿qué fue lo que estuvo mal? Vemos más adelante ahí mismo en el capítulo 18, versículo 23. Y Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Así es. Y no estaba exigiendo sus derechos, sino estaba mencionando que no había ninguna necesidad de hacer lo que estaban haciendo. Es un ejemplo para nosotros cuando sufrimos injustamente. Por eso en 1 de Pedro 2, 19 al 25, Al 25. del 19 al 25, sí. Primero, ¿verdad? Sí. Dale, hija. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados? ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así es. Y ahí mismo en 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 12 al 19,
Sí, Aquí, ¿no? ah, ¿ya leíste, bebé? Ya le falta, le toca lo que... Ah, ok, adelante. Aquí. ¿Qué va a leer yo? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así es. Y es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo cuando sufrimos injustamente, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos siempre que tomar en cuenta, ¿verdad? Referente al Evangelio y a compartir su palabra, al hecho de que creemos en Él y confiamos en Él, va a haber constantemente oposición y nuestra respuesta debe de ser así, como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. En esta área debemos de seguir también su ejemplo en el hecho de que no se defendió, ¿verdad? No insistió en reclamar sus derechos, ¿verdad? Estuvo dispuesto a entregar su vida voluntariamente. No luchó, sino que reconociendo la voluntad de Dios en este aspecto, estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros. Y nosotros también, cuando somos injustamente lastimados o afrentados o digamos cuando sufrimos alguna calamidad o algo, por el hecho de ser creyentes, por el hecho de hablar de Cristo, por el hecho de presentar la verdad, debemos de actuar como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sin andar reclamando nuestros derechos, sino reconociendo que estar dispuestos a esto es a lo que Él se refería cuando decía que vamos a beber de esa copa y que vamos a recibir de ese bautismo, ¿verdad? De igual manera el hecho de que Pedro dice que que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los creyentes en el mundo, ¿verdad? Que finalmente esto es algo que tenemos que entender que es un beneficio para el avance del Evangelio, no un detrimento, no es algo que va a generar algo malo, sino al contrario, es algo que va a generar algo bueno, como en aquella ocasión en la que un misionero llega a una
a una tribu muy agresiva y finalmente lo terminan matando, no sin antes que él pueda dar testimonio. Finalmente muere, y años más tarde, por ese mismo testimonio, aunque muere, toda esa tribu agresiva empieza a convertirse y a reconocer la verdad del Evangelio. Y finalmente el hijo de ese misionero va a ese lugar una vez que crece y bautiza al asesino de su padre, que recibió a Cristo. O sea, realmente lo que a veces pensamos que es algo negativo, cuando se trata del mensaje del Evangelio, va a producir algo precioso. Los discípulos pensaban que la muerte de nuestro Señor Jesucristo era algo terrible, pero en realidad estaba diseñado para producir algo precioso, tu salvación y la mía. De igual manera, todas estas pruebas y dificultades y estos reclamos injustos que recibimos de las personas por ser creyentes, aunque en un principio manifiestan algo que pudiera parecer negativo, contrario o malo, debemos de entender que va a producir algo precioso. Que ese testimonio, que esa manera de actuar, así como nuestro Señor Jesucristo, va finalmente a producir en aquellos que están haciendo esto, que nos están tratando injustamente, va a producir esa luz que finalmente los va a llevar a los pies de Cristo. Por esta disposición de actuar como Jesucristo actuó. Entonces realmente tenemos que pensar en esto cuando hay toda clase de acusaciones en nuestra contra, y pensar en que esto es lo que Dios preparó para nosotros, ¿sí? Esta es la copa que debemos tomar. ¿Por qué? Porque de esta manera planeó Dios que avanzara el mensaje del Evangelio, con amor, ¿sí? Amando aún a nuestros enemigos, para que el propósito de salvación se logre en sus vidas. Pues vamos a orar para terminar. ¿Quieres dar la señal? Dios, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque nos diste una más de vida, Señor. Gracias porque nos permitiste estar aquí presentes. Te pedimos para que, por los que no pudieron venir, Señor, te pedimos para que pues tú los guíes, Señor. Y te damos gracias por el mensaje de hoy. Te pedimos para que nos ayudes con él a nuestros hogares. Entonces te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, Gracias a ¿cómo lo Dios. vas a hacer?